Bueno, Bueno, buenas tardes. Vamos a presentar la mesa 10 de estas segundas jornadas del CILCA, Poéticas Indígenas, Traducción, Oralidad y Escritura, parte 1. Vamos a comenzar con la presentación Traducción y Equivalencia, José María Arguedas, 1966, y Gerald Taylor, 1987, frente al manuscrito de Guarochirí, de Magdalena Suárez Omar, de la Universidad de Buenos Aires. Ella es peruana, pero está en la UBA. Adelante, por favor. bueno, hola a todos y a todas. En efecto, sí, soy peruana, pero estudio la maestría en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, de hecho ya acabé de cursar la maestría. Y ahora les presento, bueno, antes que nada quería agradecer a los organizadores, a las organizadoras de este evento tan importante. Y bueno, les voy a presentar un trabajo sobre el manuscrito de Huarochirí. Traducción y equivalencia, José María Arguedas y Gerald Taylor frente al manuscrito de Huarochirí, en referencia a las dos traducciones que hacen del manuscrito, tanto José María Arguedas como Gerald Taylor, en 2 años distintos. Y bueno, voy a empezar un poco con el trabajo. El manuscrito de Huarochirí, como todos sabemos, es el documento escrito en quechua más importante de inicio del siglo XVII en el Perú. Y antes de continuar, me gustaría hacer una precisión respecto del quechua, que fue uno de los nombres más comunes con el que los españoles denominaron al Arunacimi, cuyo significado original fue lengua de las personas o de la gente, pero algunas veces también se le conocía al quechua como lengua general o lengua franca. Entonces, a partir de aquí, para no agobiarlos repitiendo la palabra una y otra vez, voy a usar indistintamente los diferentes sustantivos, ¿no? Entonces, en el manuscrito de Huarochirí se recopilan costumbres, creencias, modos de vida de los habitantes de la provincia de Huarochirí, que es una región de Lima, acá en Perú. Fue redactado en el contexto de la campaña realizada por Francisco de Ávila entre 1573 y 1647, Francisco de Ávila fue un presbítero peruano que dedicó parte de su vida a la extirpación de idolatrías, y la importancia del manuscrito radica en la valiosa información que se encuentra, pues la lectura del manuscrito nos permite acceder a un repertorio importante de tradiciones y festividades de carácter prehispánico. Fue una recopilación que se hizo de manera oral, pues Francisco de Ávila, a través de informantes, pudo recopilar toda la información, y probablemente recopilaba la información a través de cuestionarios dirigidos a la población de Huarochirí, con el fin de conocer, como les decía, las tradiciones y las costumbres. Si bien doy por sentado que el documento pertenece al siglo XVII, debo reconocer que no hay un consenso sobre la fecha en la que fue redactado el manuscrito. José María Arguedas y Pierre Subiols en el 66 propusieron que la redacción del manuscrito fue en 1598. Ambos contrastaron la fecha en la que Ávila llegó a Huarochirí para sugerir dicho año, a partir de una frase. La frase decía en quechua, Kai Pisi Watayara Caspa, que Arguedas tradujo como está aquí solo este escaso año. Por esa razón, Arguedas supone que es en 1598 la fecha de la redacción del manuscrito. Sin embargo, Gerald Taylor, que es el otro investigador que traduce también el manuscrito, discrepa con esta fecha. Y en cambio, él propone que la redacción del manuscrito se produjo en 1608, porque según sus estudios, el contenido del documento fue el resultado de diversas investigaciones que Ávila hizo
a partir de su arribo a la provincia, que fue en 1597. Y además, en la frase en quechua que leí hace un ratito, Kai Pisi Watayara Caspa, Taylor la traduce como hace unos pocos años, no este año, ¿no? Así que eso sustenta su tesis. Bueno, el manuscrito, como les comenté hace un ratito, es una recopilación oral. eh, Se hizo a través de informantes que ayudaron a Francisco de Ávila a preguntarle a la gente sobre las costumbres. Eh, Ellos no solamente recababan información, sino también eran intérpretes eh, ante los diversos dialectos del quechua. El quechua no solamente tiene un dialecto, tiene varios, entonces era necesario que la persona que recogía la información conociera estos diversos dialectos, dependiendo de la provincia, dependiendo del distrito. Entonces, al tener el quechua estos diversos dialectos, Francisco de Ávila no podía comprenderlos todos. Entonces, por eso era necesaria la labor de los informantes. Em, bueno, y el objetivo de Francisco de Ávila era extirpar las idolatrías, ¿no? Por eso él necesitaba conocer todas las idolatrías bueno, las idolatrías entre comillas que existían en la provincia para poder extirparlas. Em, a diferencia de las crónicas que fueron redactadas por los españoles, el manuscrito de Huarochirí fue producto de la intervención de la gente de la provincia, que no solo participó como espectadora, sino que tuvo un papel bastante activo en las historias que se cuentan en el manuscrito. Ahora bien, antes de empezar, es importante resaltar el contexto en el que se produjo el manuscrito de Huarochirí. Este es un documento que atendió a la exigencia de las nuevas políticas coloniales, puesta con mayor énfasis en la civilización y la evangelización de la población americana del naciente continente. Bueno, en segundo lugar, entre 1582 y 1583 se realizó en Lima una asamblea de carácter relevante para la organización eclesiástica en América, que fue el Tercer Concilio Provincial. De los diferentes puntos tratados en aquel encuentro, el que me interesa en particular está relacionado con el establecimiento de una normativa para las lenguas americanas. Este concilio determinó la obligatoriedad del uso de las lenguas amerindias en las prácticas evangelizadoras de los territorios invadidos. El resultado de esta exigencia produjo la creación de vocabularios y gramáticas que normaron las referidas lenguas. Es decir, a partir de este concilio es que empiezan a hacerse las gramáticas y los vocabularios para poder sistematizar la lengua. Y también me gustaría mencionar y precisar que esta asamblea, el Tercer Concilio Provincial, surgió como influencia directa del Concilio Ecuménico de Trento, el cual renovó la normativa de la Iglesia Universal, porque este concilio se realizó en el marco de la coyuntura europea de 1563 y representó un modelo para la joven iglesia americana que recién se estaba formando, ¿no? Y bueno, allí Felipe II determinó la creación de asambleas provinciales en los territorios americanos recientemente apropiados con el propósito de difundir con efectividad los cambios generados en la metrópoli. Y eso implicaba aprender la lengua, aprender el quechua para poder transmitir con eficacia la doctrina española. Hasta ese entonces había una tímida utilización del quechua, hasta antes del Tercer Concilio Provincial. En los procesos de evangelización en realidad se usaba el castellano. Desde la perspectiva de los españoles, los catecismos escritos en quechua debían ser relegados. Ellos en realidad estaban en contra de usar catecismos en quechua, pues su empleo podía estar propenso a una mala interpretación o tergiversación de los evangelios, además de probablemente alentar una sospechosa proliferación de las creencias andinas. Bueno, a partir de aquí puedo afirmar que el Tercer Concilio Limense tuvo como consecuencia inmediata la sistematización de las lenguas amerindias con el fin de facilitar
una labor misionera y evitar la supervivencia de la cosmovisión de la población. Ya para entrar un poco al manuscrito, me parece importante precisarles que mi intención es reflexionar sobre las cosas, sobre algunos conceptos que plantea tanto José María Arguedas como Gerald Taylor en los prólogos, notas a pie de página, en cartas y artículos sobre el significado de la experiencia traductora. Además, me gustaría abordar el concepto de equivalencia para problematizar un poco la posición ética que sostuvieron ambos traductores de acuerdo a la representación que construyeron de la lengua de partida que fue el quechua, ¿no? Entonces, voy a empezar un poco con el análisis. A José María Arguedas el castellano le parecía ajeno. El Erunasimi, el quechua, que era su lengua materna, representaba para el escritor nacido en Andahuaylas una lengua poética y persuasiva. Numerosas veces, a través de ensayos, cartas y exposiciones, manifestó que la utilización que hacía del castellano le servía para materializar las capacidades creativas y expresivas del quechua. Es por esta razón que dedicó gran parte de su vida a la actividad traductora. El tránsito del quechua al castellano siempre le resultó una tarea problemática, pues como dijo en alguna intervención, recién aprendió a hablar el castellano con cierta eficiencia después de los 8 años. Hasta entonces solo hablaba quechua. Pero, sin embargo, podemos mirar con bastante ojo esta afirmación, porque no necesariamente esta afirmación correspondía con la realidad. Sabemos que muchas veces José María Arguedas manipuló ciertos pasajes de su vida, así que bueno, él además se refería al castellano como un idioma que no amaba y que casi lo enfurecía. Por otro lado, Gerald Taylor, que es un lingüista, un filósofo, también estaba alejado del castellano, pues su lengua materna era el francés. A principios de los años 60 tuvo su primer contacto con el castellano en París y desde ahí empezó su interés por Latinoamérica. Él también dio a partir de ahí inicio a sus investigaciones dedicadas a la cultura andina y sus diversas manifestaciones en lengua quechua. Arguedas y Taylor nunca se conocieron, pero tuvieron en común la realización de las dos más importantes traducciones al castellano del manuscrito de Huarochirí. José María Arguedas se embarcó en una tarea donde además del compromiso con la lengua, pues él estaba muy comprometido con el quechua, dejaba en claro desde un inicio su posición ética de lo que significaba traducir un texto. Gerald Taylor, por su parte, tenía, en consonancia con su interés por la cultura andina, quiso mejorar la traducción que presentó Arguedas. La traducción de Gerald Taylor es años después que la de Arguedas. Entonces, para Taylor, la traducción no debía ceder paso a la interpretación, pues perdería así su carácter riguroso. Arguedas, por el contrario, manifestaba sin ningún rubor que su traducción tenía mucho de literaria y que solo así podía expresar de cerca lo que se enunciaba en quechua. Entonces, es muy interesante porque ya desde un comienzo vemos que ambas traducciones parten con objetivos diferentes. Una que pretende ser más científica, la de Gerald Taylor, y la otra, la de José María Arguedas, que es más literaria. Entonces, la crítica concuerda en afirmar que de hecho la traducción de José María Arguedas es poco científica. Y por otro lado, también la crítica comenta que la traducción de Gerald Taylor tiene una pretensión de cientificidad. El propio Arguedas reconoció las deficiencias de su traducción, debido a cierta falta de competencia en el quechua, lo que le imposibilitó presentar una traducción de mayor cuidado. En su correspondencia con John Murra, el antropólogo, Arguedas frustrado le increpa a Murra. La traducción, y cito acá, la traducción desgraciadamente tiene defectos.
Debió haberse hecho en equipo, calmadamente, consultándonos los unos a los otros, especialmente los tres, tú, Torero y yo. Cierro cita. Y más adelante, Arguedas sigue manifestando su incomodidad por haber llevado a cabo la traducción solo. Y cita, abro cita. El manuscrito es por muchas razones un material difícil y demasiado importante. No creo que una sola persona pueda traducirlo con la mayor aproximación posible. Si yo hubiera recibido una siquiera mediana formación antropológica y además hubiera sabido algo de lingüística, como es debido, pero me dejé cautivar por la parte mítica y mágica. Cierro cita. Em, Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, Sí, sí se escucha. Porque te quedó la imagen congelada. ¿sí? Te quedan 3 Genial. minutos, por favor. ¿Sí? ¿Ahora mejor? Sí, sí, te quedan 3 minutos. Ah, bueno, bueno, el tiempo se me ha ido completamente. Em, Gerald Taylor, por su parte, también enfrentó algunas dificultades al traducir el manuscrito. Em, Sin embargo, bueno, me voy a las conclusiones ya que me voy a extender demasiado. Em, bueno, por un lado, Taylor se valió de diferentes técnicas para llevar a cabo la traducción en beneficio del sentido sobre la forma, eh, y en beneficio de un efecto comunicativo. El efecto comunicativo que Taylor proponía traicionaba el texto de partida, que era el texto en quechua, pues extraía de él un mensaje que no necesariamente tenía el manuscrito original. Para él, el manuscrito de Huarochirí fue un documento que a la manera de archivo buscaba solo recopilar información sobre las idolatrías en la provincia de Huarochirí. Eh, y además, pensar en la traducción como un proceso de comunicación supondría vulgarizar el texto de origen y sacrificar la lengua de la cultura de partida. La aspiración de Taylor, en mi opinión, revela la existencia de una práctica que forzosamente traiciona el espíritu del original por medio de la modificación sintáctica con el fin de transparentar el componente semántico. Por un lado, José María Arguedas tuvo un compromiso que lo vinculaba con el quechua. Este vínculo le permitió ser consciente de su agencia como traductor. Con esto pudo problematizar la noción de equivalencia que regía los principios de la traducción científica. Desde mi punto de vista, su trabajo sobre el manuscrito de Huarochirí no fue una correspondencia literal, sino un intento por preservar la significación del original. Arguedas además reconoció las particularidades del quechua que impedían sus traslados sin riesgos al castellano. Dicho esto, es cierto que Arguedas presentó su traducción con muchas imprecisiones. Sin embargo, su visión de la traducción como experiencia le permitió por lo menos intentar trasladar el quechua con su pura extrañeza al castellano. Por otro lado, y para terminar, Taylor apuntó a una experiencia de lectura eh, que brindaba el manuscrito. Taylor pareció entender que el contenido del manuscrito, al igual que la lengua, se empleaba allí. Su deseo era que los lectores comprendieran todo el significado del manuscrito, y por este motivo su participación no se limitaba a traducir el documento, sino también a agregar algunas cosas para explicar lo que no se entendía en el original. Y bueno, Taylor reformuló, agregó y aclaró términos que desde su perspectiva pudieran ser incomprensibles. En este sentido, Taylor se despojó de una posición ética de la traducción, es decir, a través de la destrucción de la letra quechua, presentó una traducción del manuscrito que tuvo más de interpretación semántica que de fidelidad sintáctica. Gracias. Muchísimas gracias, Magdalena. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación vamos a seguir con Oscar Guamán Águila, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Va a compartir su trabajo Dos vertientes de la poesía quechua escrita en el proceso de su desarrollo, la traducción y no traducción.
Claro. Buenas tardes con todos. Y voy a compartir la pantalla. No sé si está viéndose la pantalla. Perfecto. El PPT. ¿Qué se muestra? Sí, está bien. Se ve bien. Y el tamaño, no sé si... Sí, tendrías que agrandar, digamos, en la presentación. Ya, creo Ahí que ahí sí, está. ¿no? Ahí está. Ya. Perfecto. Buenas tardes con todos los presentes que nos acompañan esta tarde y desde luego los compañeros de la mesa. Antes de exponer, quisiera agradecer y felicitarlos primero por la invitación, en segundo lugar por el trabajo que están haciendo en esta circunstancia que los seres humanos estamos pasando. Si bien es cierto, en el horizonte de nuestra vida social hay una incertidumbre. Los grandes mitos han caído y no sabemos de acá a 10 años qué va a suceder. Pero a pesar de eso, en humanidades todavía tenemos esa energía, esa fuerza y estamos haciendo esto lo que hoy y otros días están exponiéndose. Entonces, en ese sentido, mis felicitaciones a todos los hermanos de América Latina y también del mundo. Esperemos que pasemos incertidumbre y tengamos un horizonte más adelante. En esta oportunidad voy a compartir uno de mis trabajos que es parte de la tesis de doctorado y es un avance, solamente esta parte les voy a compartir un acápite. Dos vertientes de la poesía quechua escrita en el proceso de su desarrollo, la traducción y no traducción. En esta presentación abordaremos las publicaciones y no las publicaciones. Esta parte, a ver. Las publicaciones bilingües y no bilingües de la poesía quechua escrita que se editaron en el Perú. Nos referimos al fenómeno de la traducción y no traducción de los poemas escritos en la lengua quechua. Esta práctica literaria estuvo presente en la década de 50 del siglo XX y inauguró dos formas de publicaciones. Planteamiento del problema. ¿Qué factores socioculturales ha permitido la existencia de la traducción y no traducción de la poesía quechua escrita durante el periodo de su consolidación? Objetivos. Determinar los factores que posibilitaron la traducción de los poemas escritos en la lengua quechua y la no traducción. Hipótesis. La presencia de la traducción y no traducción de Hiyahasha Harawi, la poesía quechua escrita, hacia la lengua hegemónica castellana, se debe por la existencia de la marginación sociocultural hacia el pueblo quechua y por la conciencia lingüística de las personas que dominaban la letra. Esto sería la hipótesis que voy a fundamentar más adelante con el resultado. Para esto, para resolver este problema, he elegido como marco teórico la conciencia lingüística que viene de la sociolingüística, puesto que nos ayuda a explicar el fenómeno y el problema que se está generando o que se ha planteado en esta investigación. Por ejemplo, ¿qué se entiende por conciencia lingüística? Por conciencia lingüística, cito, por conciencia lingüística entendemos al estado de vigilia o de alerta de un escritor respecto de la lengua en la que escribe y también respecto a la realidad lingüística de la nación. Fin de cita, espesúa. Entonces, en esta parte nos plantea que hay una conciencia de alguien que elige una lengua para poder representarlo, como en este caso el poema.
y en algunos contextos en la literatura llamarían la filiación. Entonces, esas son las teorías que nos va a permitir ayudar. Pero también el otro. En este caso, la teoría de la traducción. Para Sales, cito, la traducción se considera como un tipo de transferencia intercultural y la literatura como sistema dinámico y complejo en el seno del cual se dan grandes números de interacciones y interferencias, de las cuales no todas son de tipo estrictamente literarios. Entonces, esa es otra parte de la teoría también que me permite explicar ese fenómeno que acabo de plantear. Ahora, en cuanto a los antecedentes, todavía no hay. Si bien es cierto, hay algunas investigaciones como del doctor González Pino Relocé y otros, Julio Noriega también, que plantea que debe investigarse esto si hubo traducción, pero no se ha investigado a profundidad. Entonces no podía quedarme en esa parte. Ahora, el resultado. En esta parte voy a explicarlo. En primera parte, los poemas que solamente salen monolingües. En segundo caso, con las ediciones de manera bilingüe. La primera parte sale solamente en quechua. Se edita. Por ejemplo, en Cusco, Perú, Editorial Garcilaso va a editar el Taquiparua de Quilpuarac. Este poemario no tiene traducción, pero también cabe resaltar que antes de esto hay un poema para Huamanga, ya más o menos en 1940, aparece solamente en castellano. Entonces allí hay una duda, o quizás el autor ha escrito solamente en una parte en castellano, después ha pasado al quechua y luego ¿cómo se llama? Ya no publicó lo que está en castellano. Y allí todavía falta más indagarlo. Pues, si bien es cierto, esa revista Huamanga, publicaban solamente, no solamente publicaba en castellano, sino también publicaba en quechua. Entonces allí ahí te falta algunas cosas indagarlo. Entonces, en 1955 es donde se va a consolidarse, porque allí recién coge como un corpus, porque antes de esto hay poemas sueltos. Más o menos 1934, 35 para adelante se va a ver si hay en Huamanga las publicaciones, en Cusco también. Pero recién es en este contexto donde que la escritura lírica quechua va a coger un corpus, me refiero al poemario. Después sigue. El otro poemario que va a ser publicado es no sé si me están escuchando bien. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, perfecto. Adelante. Ya, gracias. Entonces, en este caso se va a publicar en Lima. La imprenta Minerva va a publicar de César Guardia Mayorga. Él publica, por ejemplo, con el seudónimo Cusipaucar. Pero antes de eso, más o menos en 1956, va a publicar algunos poemas que están dentro de este poemario en Bolivia, en Cochabamba. Más o menos 7 poemas publica. Tampoco no tiene traducción. Entonces, ese es el segundo poemario hasta este momento, según las indagaciones que hemos encontrado, están como matrices. Puede que exista otro. Ya, hasta esta parte vienen los poemarios solamente en quechua, pero de allí va a haber un cambio. Ahora, el poemario que de carácter bilingüe va a ser quechua, castellano, va a ser de Arguedas. José María Arguedas va a publicar, por ejemplo, el Tupajamaro, Kamaj, Taitanchisman, Hayitaki. Es el poemario que, en sí no es un poemario, prácticamente sería una plaqueta, ¿no? Este poemario es lo que va a traer, esta plaqueta es lo que va a traer traducción. Entonces, esa matriz, estas dos matrices que estamos viendo, no traducción y traducción, va a continuar hasta este momento. Como vamos a ver más adelante, cuáles son sus puntos de vista de cada uno de los autores, que ya no están específicamente en las publicaciones, poemarios, sino, mejor dicho, lo que llamaríamos sus discursos o ¿cómo se llama? Su punto de vista. Entonces, sale en 1962. Pero caso regresando para atrás, por ejemplo, de César Guardia Mayorga o Cusipaucar,
va a haber un cambio. En 1900, más o menos 75, publica este mismo poemario con otro título. En esta parte, que más adelante vamos a verlo, menciona Mario Florian que una parte tradujo él, otra parte Lira. Ahí no se sabe. Pero lo que sí parte con esa traducción es esto. Y ha formado una especie de dos vertientes. Yo lo llamo como dos vertientes de la lírica quechua. Y vamos a ver por qué. Por ejemplo, Alencastre, ¿qué dice? Cito, los versos escritos en quechua no tienen traducción al castellano. Lo que acabamos de ver el poemario más arriba. A fin de que cada lector les dé una interpretación de acuerdo a su sensibilidad sin encerrarse en determinada traducción castellana, que vendría a ser un molde único impuesto. Entonces aquí Alencastre, más o menos lo que está diciendo, aquí se vería esa conciencia lingüística. Él es consciente que se va a traducir, entonces no hay diferencia. Hay un molde, hay un paradigma. La lírica en el Perú, en América Latina, en ese contexto, se va a leer en castellano, pero él no lo traduce. Entonces, más bien está formando más o menos una especie diría, una especie de conciencia que no es necesario traducirlo, ¿no? Vamos a ver qué más dice. En cambio, Cusipaucar, ya está en quechua. Por ejemplo, dice, runapa simimpi churaspa, runa siminchikpa ayin kaininta, ricochita monani, manapipas, maipas, rimaspa, penjaconampa, manapipas, maipas, manam alincho son rompenispa ninampa. Umap, hamotasjan, javarichinapa, ninancupa, javarichinampa, ninancupa. Entonces, más o menos traduje esto. Escribe en la lengua quechua, queriendo mostrar la calidad de nuestra lengua, así para que nadie al hablar sienta vergüenza, para que nadie diga en su corazón que no está bien por el efecto del pensamiento. Entonces, más o menos, hasta acá podemos ver que claro, adelante de Quilcuaraca no aparece eso tanto, pero sí en este caso de Cusipaucar, César Guardia Mayor García, se puede visibilizar que hay una marginación social. Entonces, única manera también de volver su identidad y también su autoestima sería mediante que su lengua llegue a la escritura. Entonces, aquí de una cierta manera se configura el problema social que se está viviendo, porque hay una parte, no lo he citado, señala, no sé qué tiempo está, señala que si el indio fue tratado como bestia y también su lengua sería también de no civilizado, ¿no? Entonces, todos esos contextos están dando, entonces por ahí están formándose esas dos vertientes, o sea, porque generalmente en la literatura española, primero se publica en castellano, después si es posible se traduce a otra lengua. No es algo normal que parezca, sea en Argentina, sea en Bolivia, sea en Colombia, un poema castellano traducido a una lengua indígena, o a una lengua francés, o otra lengua, ¿no? No es concurrente. Es muy raro. Primero se publica, después se traduce, ¿no? Eso también dependerá de las editoriales, pero en este caso no. Está apareciendo con eso. Pero también, como podemos ver, hay fenómenos sociales que está generando esto, porque en César Guardia Mayorga se ve más claro. Ahora vamos a ver otro. En este caso, por ejemplo, sobre la traducción, no sé si él lo ha traducido, porque acá dice, por ejemplo, Mario Florian, cito, hago votos porque esta segunda edición, Son Gopa Jarawini, a cambio de título, en requisita con jaraos nuevos, traducido al castellano unas veces por el propio poeta y otras por poeta Jesús Lara. Entonces, ahí no se sabe si él, a ciencia cierta, si esa guardia tradujo o lo mantuvo solamente monolingüe. Ahora, el caso de Arriaga es otro. Acá en este caso, por ejemplo, acá César Guardia Mayorga,
sobre el contexto social manifiesta. Asimismo, estimulará el ascenso de este proceso, el bilingües que se establecerán en el campo educativo de las regiones andinas, para que el niño y el adulto consiga expresarse correctamente en su idioma. Al mismo tiempo que aprenda más fácilmente el castellano, y ya no por imposición, sino por necesidad social. Hay una imposición. Entonces, él más o menos da también que la lectura o la escritura quechua podía permitir aprender la lengua castellana, porque tampoco él no lo rechaza. Eso sí, también podemos mencionar que no está solamente que es en quechua que se quede y no aprende el castellano, sino dice más bien que aprenda, ¿no? Porque también hay una concepción fuerte en esa parte, en ese contexto, no está en esta cita, que el indígena es retardado, o sea, no tiene cultura superior, a pesar que es de izquierda César Guardia Mayor. Imaginémonos en otro contexto, ¿no? Sigamos. El caso de Arguelles, ¿no? Debo advertir que el Jayita aquí que me atrevo a publicar fue escrito originalmente en el quechua. O sea, primero escribe en quechua, y que domino, que es mi idioma materno, el chanca, y que después lo traduje al castellano. Entonces ya él, de manera explícita menciona, ¿no? Que sí la ha traducido, él la ha traducido. Entonces, estos son dos fenómenos. O sea, cada uno tiene su propia poética, su discurso. Pero lo que sí, no sé cuánto tiempo me queda, creo que... Me parece ya está ya. Sí, te quedan 3 minutos. Ya, entonces, y para redondearlo, estos son los procesos sociales, en este caso, el fenómeno de traducción se está dando. Y esto, como vuelvo a recalcar, lo va a dar dos partidas. Casi en todo, incluso otras lenguas, por ejemplo, mapuches. Entonces, va a haber ese fenómeno. Y caso Alencastre es lo que menciona, que si se traduce a ese molde, entonces casi como no tiene sentido. Y en cambio los otros van a ir que no se tiene que traducirse, y al mismo tiempo, o sea, simultáneamente, ¿no? Viene en quechua y viene en castellano. Entonces, generalmente la lectura, la práctica de la lectura es en castellano. Por más que somos pueblos indígenas, la educación hemos recibido en la lengua castellana. Entonces, para evitar, me imagino que eso no especifican, pero sí se visibiliza en sus planteamientos, los autores, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que quería manifestar quería compartir con ustedes, de ese contexto de 1950. Ese es el contexto que la lírica quechua va a alcanzar un corpus. O sea, se va a publicar en poemarios. Antes va a ser suelto. Ahora, me falta todavía rastrear el caso de Ecuador y de Bolivia, porque de Bolivia también va ¿cómo se llama? Esa línea. Y esto ha generado en la academia una pugna, ¿no? Aquellos que quieren solamente para ellos, aquellos que quieren para los demás, ¿no? Entonces, a veces uno se pregunta, ¿no? Y si bien reclamas que el indígena traduzca al castellano, y también tu producción también que se traduzca para otro lado, ¿no? ¿Y por qué solamente de un lado pides, al otro lado no lo harás, ¿no? Ya, eso sería más o menos a grandes rasgos, y conclusión sería lo siguiente. Los factores socioculturales del contexto de la década de 1950 han permitido la generación de las dos vertientes en el saharaui, poesía quechua escrita, durante el periodo de consolidación, la traducción y no traducción. Desde luego, la conciencia lingüística de los escritores. Muchísimas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias, Oscar, por la exposición, muy claro. Vamos a continuar con Alejandra Lamas, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Nos va a presentar su trabajo titulado Traducción y reescritura en Llanacuna, de Jesús Lara. Bueno, adelante, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Juan Manuel. Estoy muy contenta de poder participar y también escuchar los trabajos de mis compañeros, que son muy enriquecedores e interesantes. Bueno, el título de mi exposición, Traducción y reescritura en Llanacuna, de Jesús Lara.
La traducción es una tarea compleja, por lo que definir su significado desde una única postura es polémico, ya que dentro de una misma comunidad tenemos diversos contextos. Algunos sostienen que es una búsqueda de equivalencias lingüísticas entre dos idiomas, otros que es pasar de una lengua A a una lengua B para expresar la realidad o la habilidad del traductor de manejar dos lenguas. La traducción sugiere un contacto con lo incomprensible, lo desconocido y poco familiar, es decir, con lo extranjero. Solamente uno se enfrenta con lo desconocido cuando hay una conciencia de la lengua. Cito: las lenguas como objetos históricos que son, se forjan y evolucionan en el seno de una comunidad, por lo que también son objetos culturales que sirven para manifestar la visión del mundo que tiene un determinado grupo de hablantes. Fin de la cita, Muñiz Cachón. La lingüística se convierte en una herramienta útil para la traducción en el momento en que facilita explicaciones de los problemas que se plantean en el traslado de textos de una lengua a otra, en la medida que es capaz de mostrar las relaciones entre lenguas. Al respecto, Octavio Paz concibe la traducción de poesía como un acto de creación y no de mime. El traductor no parte del lenguaje en movimiento, materia prima del poeta, sino del lenguaje que el poeta ha fijado en el poema. La traducción de poesía no busca o no debería buscar reproducir lo mismo, sino, como expresó Paul Valéry, reproducir con medios distintos efectos análogos. En este sentido, el traductor contará con una competencia intercultural. Será el nexo para los hablantes que pertenecen a diferentes culturas. El autor. Jesús Lara, escritor boliviano, poeta, novelista, lingüista quechua, periodista y político, se destacó por su narrativa indigenista, su labor en defensa de los indígenas y del pueblo quechua, cuya literatura y tradiciones recogió en su producción literaria. Se destacó por su conocimiento de la lengua quechua, cuyo saber adquiere en el ámbito cultural familiar y en las vivencias de su infancia. La experiencia en la Guerra del Chaco como soldado le permitió advertir las desigualdades, las injusticias, la realidad de los menos favorecidos. Esto influirá en sus obras literarias. La prolífica producción literaria de Lara puede ser definida dentro de tres grupos o campos de producción: como novelista, como traductor, como lingüista. Los conceptos traducción y reescritura serán los vectores que guiarán esta investigación, puesto que se toma a Jesús Lara no como un mero traductor, sino como un mediador cultural de la realidad andina. A lo largo del desarrollo de la novela, Lara irá vinculando estas estrategias con diferentes conceptos inherentes a la sociedad andina, tales como lengua, identidad y territorio. El segundo concepto se relaciona con incluir lo que está al margen. Esto posibilita, por un lado, la creación de nuevos sentidos sobre lo social, con la creación del autor para producir un nuevo texto, desde otra perspectiva multicultural y permitir un diálogo de abajo hacia arriba. Por otro lado, el texto de Lara expone las desigualdades que atraviesan los indígenas. La obra. Yanacuna, yana, es un término que evoca a los esclavos de la nobleza en el tiempo de los incas, reutilizado dentro del sistema de dominación colonial, mientras que cuna es un pluralizador. En la novela se destaca la aparición de la lengua quechua como elemento central que permite exponer valores, tradiciones, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos cohesionadores dentro de la sociedad andina. Yanacuna presenta una sociedad boliviana colonial y las disputas internas que se suscitaron en 1952. El autor hace hincapié en un personaje femenino que se desenvuelve en una sociedad abigarrada, término de Zabaleta Mercado, como la boliviana. Se muestran y exponen el abuso del poder, la opresión y la discriminación. En este sentido, la traducción de obras literarias permite un acercamiento entre lenguas y pueblos.
Este tipo de traducción requiere que el traductor tenga un amplio conocimiento lingüístico y cultural. Además, la traducción de obras literarias reúne elementos internos tales como la lengua que usa la comunidad, el estilo y la postura política del autor. Foucault, en El poder, una bestia magnífica, dirá que las operaciones de dominación no solo se hallan presentes en las formas jurídicas, sino que aparecen unidos a todas las actividades sociales. Cito: los procedimientos de dominación no solo se hallan presentes en las formas jurídicas, tales como se creerían con anterioridad al desarrollo teórico del pensador, sino que desde su perspectiva aparecen ligados a todas las actividades sociales. Fin de la cita. El poder se encuentra presente en todos los ámbitos de lo social, como así también la lengua. Al respecto, Barthes, en su conferencia inaugural, dice: hacerle trampas a la lengua, a esta fullería saludable, a esta esquiva y magnífica engañifa que permite escuchar a la lengua fuera del poder. En el esplendor de una revolución permanente del lenguaje, por mi parte yo la llamo literatura. El objetivo de esta ponencia es mostrar cómo el rol del traductor como mediador cultural, ya que es una tarea que deja de ser unidireccional y permite poner el foco en una perspectiva heterogénea. Para construir y reconstruir el sentido del texto, es necesario estar inmerso en la cultura, pero no como algo separado de la lengua, sino como un todo, como una realidad extralingüística que sirve de referencia a los propios signos lingüísticos. En este sentido, la traducción es una estrategia de ruptura y reescritura de esa hegemonía impuesta desde la lengua. La estrategia no es neutral, tiene un objetivo preciso: mostrar la construcción de la sociedad andina desde diferentes aristas, desde la resistencia. En Yanacuna se presentan estas perspectivas: el uso del quechua, la situación de Bolivia antes de la Revolución Nacional de 1952 fue la de la homogenización lingüística y cultural, a favor de la lengua dominante, el español o el castellano. La elección de la lengua quechua es una reivindicación contra la hegemonía impuesta, ya que la mayoría de la población que la utiliza era analfabeta. El uso del castellano permite un alcance más amplio. Alejandra, no sé si En la novela se aprecian. ¿Sí? se había cortado. ¿Hola? ¿Me escuchás? Ahora sí. Sí, No sé se había hasta cortado. dónde se... No, Juan Manuel, ¿hasta dónde se sí, escuchó? un minuto se cortó, medio minuto. Ah, bien, sigo. Bueno, decía de la intertextualidad, que se usa el nombre de grandes escritores para mencionar a personajes sin ninguna vinculación literaria. Se hace alusión a dos novelas, Mancha y Puitu, El amor que quiso ocultar Dios, de Néstor Taboada Terán, cuando el cura intenta seducir a Guaira, y El Quijote, para referirse a la descripción de la ropa. Cito: dichosos aquellos tiempos, como decía Sidi Hamete Bengueli, en que a uno todo le venía por herencia, hasta el saco largo y la corbata, hasta las faldas y el moño, claro que también la chaqueta que traía, irremisiblemente una camisa sin corbata, y la pollera que llegaba acompañada de unos cabellos partidos en dos hermosas trenzas. Fin de la cita. Comparaciones. Son elementos que tienen una doble intencionalidad, ya que permiten una aproximación, una cercanía con términos desconocidos y, por otro lado, presentar la realidad del mismo. La reescritura. La reescritura permite hilvanar los cabos sueltos, entretejer los lazos que quedan separados del proyecto nacional para poder pensar en la integración de los de abajo. La experiencia del traductor constata
que lo que no se dice en una lengua no siempre debe callarse en otra. Daniela Burgdorf agrega en su artículo La reescritura como herramienta de respuesta literaria. La escritura en estos casos emergen desde el margen, desde países que fueron colonias y responden a la hegemonía eurocéntrica. Esta lectura puede ser un buen ejercicio para entender cómo en el imaginario de Occidente están inscritas ciertas claves colonialistas, que es una lectura ingenua. No es de extrañarse entonces que también en la literatura esta relación binaria de hegemonía y margen pueda ser llevada al espectro del protagonista y antagonista. Fin de la cita. En este sentido, la resistencia actúa frente a la cultura impuesta. Guaira desea ser identificada como una india, esto es, como una joven indígena y no como una cholita. En la comunidad de Simu, vuelve a vestir las prendas típicas, tales como la licria y el aguayo. La innovación en la ciudad desarrolla las habilidades para sobrevivir como empleada doméstica o como vendedora, pero introduciendo en esos quehaceres sus propias experiencias y perspectivas. La hibridación. En las fiestas, en la vestimenta, Guaira se viste como chola y en la religión adopta la religión católica, aunque en otros espacios sigue y respeta los rituales andinos. La apropiación, indudablemente, uno de los más importantes es los saberes del médico y la escritura. La figura femenina en esta obra tiene la virtud de exponer no solo el sufrimiento, sino la fortaleza de la mujer como agente político de cambio, de insurgencia, de rebelión. Para continuar trabajando la reescritura, el término abigarramiento lingüístico, propuesto por González Almada, indaga sobre las analogías que se establecen entre las tensiones lingüísticas de las llamadas lenguas mayores y lenguas menores. Se observa el proceso de traducción que utiliza el poeta Mauro Algua, quien escribe en aymara y publica en ediciones bilingües. Es así como la autora propone una tensión. Esto se evidencia en que lo hegemónico participa en la configuración del campo político, intelectual y literario. Siguiendo esta línea, González Almada propone un desplazamiento en relación al concepto de abigarramiento para explicar la heterogénea conformación boliviana. Cito: el abigarramiento se presenta como un modo de resistencia frente al colonialismo interno. Es otra estrategia de crítica a la colonialidad. Se observa un estallido, un desborde de la lengua que se materializa en la literatura. En el abigarramiento se da lugar a la potencia del encuentro de las lenguas. Fin de la cita, González Almada. Bueno, para concluir, la traducción se inserta en un marco cultural conflictivo, donde la identidad nacional y su imposibilidad de resolver el obstáculo del indígena llevará a que se superpongan las diferentes identidades, así también con los límites interiores que no son político-administrativos, sino que son fronteras culturales, en este caso lingüísticas. Es justamente allí donde el abigarramiento lingüístico permitirá esta relación, este encuentro de elementos disímiles por medio de la lengua, por medio de la tarea comparativa facilitada por la traducción de dos idiomas diferentes, y otorgar nuevos sentidos a la heterogénea sociedad andina. La obra de Jesús Lara se inscribe en esta dirección, ya que hablar de diversidad es reconocer que existen diferentes comunidades, poblaciones originarias, y que dentro de esta pluralidad pueden nutrirse de los contrastes individuales que en plural actúen como un conjunto de cualidades identitarias. Y cito esto que me pareció interesante al respecto, dice Walter Benjamin, destaca que la traducción es un deseo vehemente de completar el lenguaje, puesto que toda lengua siempre deja algo imposible de traducir que se traslada como simbolizante al plano lingüístico determinado, el plano de la traducción, y es simbolizado luego por las formas particulares de cada lengua. Bueno, muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, vamos a continuar, ¿sí?, con Fabricio Borja, de la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.
Nos va a compartir su presentación Jesús Lara y la revalorización de la literatura quechua. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la lectura que quería realizar está ya en fuerte vinculación con los expositores anteriores, particularmente con Alejandra, que ya nos brindó, digamos, un panorama de las condiciones de producción en la cual podemos ubicar esta obra prolífica y tan valiosa, ¿no?, de Jesús Lara, que nos deja, digamos, una serie de problemáticas abiertas, sobre todo en cuanto a cómo se puede revalorizar esta literatura quechua que él con tanta insistencia ha trabajado y ha recuperado para marcar, digamos, las líneas de lo que es el trabajo transculturador, ¿no? Y es bien, como decía Alejandra, lo podemos considerar como un mediador cultural, ¿no? Que perteneció a una generación en los años 30 y 40, emergente en cuanto a los estudios y al trabajo transculturador, que después va a dejar huella en autores de renombre de la literatura latinoamericana, ¿no?, como Guimarães Rosa, como Juan Rulfo, pero él, digamos, buscando estas líneas de trabajo que tenían que ver con la crítica de la colonialidad, se situaba en lo que nosotros conocemos como la ciudad letrada, ese lugar donde Ángel Rama situaba la concentración del poder justamente por la escritura en América Latina, es decir, que él, de alguna manera, con sus producciones, abordaba, digamos, esos procesos de migración, de asimilación, de bilingüismo, que rompían con esos binarismos tradicionales que diferenciaban el campo, la ciudad, el indio, el no indio. Es decir, en este trabajo crítico de la colonialidad buscaba reivindicar sobre todo lo que es al mestizo letrado, ¿no? Es decir, construir, digamos, recuperar una literatura de la cultura quechua y a la vez, digamos, generar, digamos, una comprensión de esta literatura desde la mirada del letrado, del mestizo, ¿sí? Y admitir que está en la existencia de una cultura letrada que puede tener una línea de trabajo de corte campesino e indio. Bueno, este sería, en líneas generales, digamos, para citar las condiciones de producción de Lara, y lo que quería compartirles es un canto que vamos a tomar del libro La poesía quechua, a ver si lo podemos compartir, simplemente para ilustrar, espero que se esté viendo, y mientras yo les voy a hacer una lectura de un extracto del ensayo, digamos, en lo cual una de las líneas de trabajo que sirve para revalorizar justamente este tipo de literatura, que, bueno, Jaile Agrícola, les presento el texto, pertenece al libro La poesía quechua, es del año 47, tenía en cuenta, sobre todo esta compilación y esta antología, tuvo en cuenta que por aquel entonces había una desvalorización del idioma y de la cultura quechua, y con esta recuperación trataba de revalorizar y fortalecer esta conciencia mestiza, bilingüe, y salvar esta división, como les decía antes, entre la oralidad indígena y la cultura letrada. Para ver, digamos, como una línea, digamos, de trabajo en el corte filosófico asistencial, voy a hacer una lectura que va a vincular Jaile Agrícola con el libro de Merleau-Ponty, Fenomenología, no lo recuerdo ahora, pero del año 45. Bueno, el presente Jaile, que significa triunfo, agrícola, escrito por Jesús Lara, resulta ser la plasmación escrita de un canto ritual recuperado de la tradición oral que corresponde a determinado periodo del año, agosto, mes límite de la supervivencia y periodo de contacto más intenso
con lo sobrenatural. Es un canto dialogado entre los hombres y las mujeres de la comunidad agrícola, que festejan con entusiasmo la renovación del tiempo y el espacio. Se trata del tiempo mítico, del rito circular que reactualiza el acontecimiento mítico. El contacto del hombre con lo sagrado y el espacio sagrado se hace no homogéneo, real, fundamento del mundo. Las enunciaciones se cargan de subjetividad, son expresiones emotivas, alegres. La figura del hombre se asocia al sacrificio, al trabajo, a la fecundación, es germen de vida, la semilla. La mujer se asocia a la germinación y al nacimiento del fruto, a la tierra que recibe la semilla. Lo masculino se vincula con el dios Sol y lo femenino con la madre tierra o Pachamama. El mito explica el mundo, es un relato de quienes saben narrar. Este relato es representado por un actor narrador, se lo ve y se participa con él. Posee una densa gestualidad que acompaña la palabra hablada y cantada. Para comprenderlo, la palabra cumple una prosecución de su pensamiento, una reflexión en el otro, un poder de pensar según el otro, que enriquece nuestros propios pensamientos. Sostiene Merleau-Ponty, ahora me acordé, de Fenomenología de la Percepción, y nos dice ahí Merleau-Ponty que es necesario, es que aquí el sentido de los vocablos venga inducido por las palabras mismas, o más exactamente, que su significación conceptual se forme por deducción a partir de una significación gestual inmanente en la palabra. Este presente Jaili, escrito por Jesús Lara, de una manera traducido, ¿no? Traducido desde la oralidad, pero posteriormente también traducido al español. En su primera presentación fue solamente escrito en quechua. Este Jaili agrícola resulta ser la plasmación escrita, como se dijo, en lengua quechua y traducida al español de un canto ritual recuperado de la tradición oral. Nos encontramos frente a tres instancias de enunciación. Primero, la enunciación oral original escuchada por el poeta. Segundo, la transcripción escrita del poeta en quechua. Y tercero, es la traducción, la tercera instancia de enunciación es la traducción al español de esta primera transcripción. También por escrito, que es en definitiva la que nos sirve a los que no tenemos acceso comúnmente al aprendizaje de la lengua, tener, digamos, por lo menos un alcance del sentido que tienen estos poemas, ¿no? Estos cantos. Bueno, la experiencia estética que produce el Jaili difiere en cada una de las tres instancias de percepción. Si algo distingue al oyente directo del canto, de los lectores posteriores, es la vivencia del acontecimiento. Esto es lo que permite al oyente y no a los lectores alcanzar una interpretación en términos de Merleau-Ponty. Como oyente, el poeta tiene la ilusión de poseer en él lo que se precisa para comprender el texto escuchado. Merleau-Ponty entiende que este sentido interpretado por el oyente posee un pensamiento dentro de la palabra que el intelectualismo no sospecha. Este pensamiento no está al margen del texto, el discurso que incumbe al texto es el del pensamiento, de quien, en nuestro caso, narra, o sea, el nativo. El papel del cuerpo como medio de comunicación implica su participación en la memoria. La memoria, en este sentido, es un esfuerzo para volver a abrir el tiempo a partir de las implicaciones en este presente, que es el presente de la enunciación, siendo el cuerpo el medio para tomar actitudes y fabricar así un pseudo presente. Uno de los versos anuncia: he aquí el sudor y la mano. Expresadas oralmente por el narrador original, son palabras que comprometen a su cuerpo, que lo reconstruyen metonímicamente, asociándolo al sacrificio y al trabajo manual del hombre rural primitivo. Si el sentido está preso de la palabra y esta es la existencia exterior del sentido, la palabra y el vocablo dejan de ser una manera de designar el objeto o el pensamiento para pasar a ser la presencia de ese pensamiento en el mundo sensible. Ya no su vestido, sino su emblema o su cuerpo. Bajo la significación conceptual de las palabras, se descubre, en palabras de Merleau-Ponty, una significación existencial,
que las habita y es inseparable de las mismas. Bueno, por último, para cerrar, podemos decir que como lectores, primero en quechua, ¿sí?, que sería una segunda instancia de enunciación o de traducción, y luego en español, ya una tercera instancia, no podemos alcanzar el sentido de las palabras escuchadas por el poeta en una vivencia directa, sino que alcanzamos un sentido diferente a partir de la escritura, lo que puede instalarlos como lectores ante un nuevo campo o dimensión de la experiencia ajenos al percibido por el poeta original. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Bueno, continuamos entonces con Vanina María Teglia. Ella es de CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina. Va a exponer su trabajo titulado Rememorar y traducir lejos de la patria, Inca Garcilaso. Muchísimas gracias, Juan. Sí, afortunadamente, porque yo vine de paracaidista de otra mesa en la que no pude finalmente participar, entonces estoy en esta mesa, pero por lo que he escuchado, afortunadamente mi trabajo tiene bastante relación con lo que estuvieron exponiendo, perdón. Quizás sería, bueno, las reflexiones que son bastante conocidas en realidad, no son muy no es un trabajo de archivo novedoso el que traigo, pero son las reflexiones acerca de la traducción de Inca Garcilaso de la Vega, es decir, la traducción en contexto colonial y de migrancia. Esto sería, bueno, sobre lo que reflexiona en realidad Inca Garcilaso. Entonces, voy a leer, perdón. En el Inca Garcilaso se unen de manera compleja y contradictoria las pulsiones del mestizo y las del sujeto migrante. Su escritura, por lo tanto, es evidencia tanto de la heterogeneidad discursiva y de las percepciones que desarrolla el sujeto migrante, particularmente en situación colonial, como de las búsquedas dramáticas de conciliación y sutura propias del sujeto mestizo. Este último, el mestizo, intenta vincular y encontrar asociaciones entre elementos que los demás y las demás perciben como disímiles, práctica que es consecuencia en muchas ocasiones de episodios traumáticos de la violencia de la conquista. Mientras, el migrante, inevitablemente y muchas veces a pesar de él, se esfuerza por desunir y diferenciar o individualizar elementos culturales que no necesariamente ni usualmente son pensados como diferentes u opuestos. De esta manera, las dos partes de Comentarios Reales de los Incas o Historia General del Perú, texto que propongo refiere a las identidades históricas y culturales que tocaban de cerca la biografía misma de Inca Garcilaso, es tanto un discurso que se esfuerza por construir una dialéctica superadora, como un discurso que se aferra en distinguir y diferenciar esencias provenientes de contextos culturales y geográficos que este mismo sujeto enunciador también se aferra en pensar como distintas y distantes. Para esto nos serviremos principalmente de los conceptos de Antonio Conejo Polar, de 1996, sobre sujeto migrante y heterogeneidad discursiva, así como de las revisiones posteriores de Elena Altuna y José Antonio Mazzotti, también de Raúl Bueno y Enrique Cortés sobre el mundo andino. Para abreviar un poco, porque sé que somos varios, tenemos poco tiempo, solamente voy a exponer los conceptos teóricos de Elena Altuna que me parecen los más apropiados para este trabajo. Elena Altuna, por su parte, pone a prueba las categorías de Cornejo en la dinámica del contacto colonial andino y específicamente los relatos de viajeros caminantes, contexto en el que, al decir de Raúl Bueno, el sujeto se multiplica en, cito, figuraciones y tribulaciones frente a un mundo dividido y jerarquizante. Fin de cita. Retoma Altuna, para esto, la idea de que la marca fundamental del sujeto migrante es el descentramiento en la medida en que su lugar de enunciación no es uno ni homogéneo. Este sujeto habla desde los varios espacios transitados que coexisten en su memoria. De esta manera, Altuna propone que,
Mientras el migrante asimila elementos culturales propios de los nuevos espacios transitados, no los resume en una síntesis, sino que los elabora como constitutivos de experiencia disímiles. Estos aspectos, propone, diferenciarían al sujeto migrante del mestizo, es lo que adelantamos, en quien precisamente la búsqueda de una síntesis constituye su nota básica. Desde esta perspectiva, la condición del migrante se propone como no dialéctica. Además, agrega esta crítica literaria argentina, el migrante desarrolla narrativas bifrontes y la descripción de territorios imaginarios, como consecuencia de que, en el nuevo contexto, la validez de su pensar habitual se pone en duda, así como su esquema de interpretación hasta ese momento incuestionado. Por último, de Raúl Bueno, Altuna retoma la idea de que para el migrante dos realidades comienzan a interactuar y producen la individuación de los elementos en contacto. Por ejemplo, la metrópoli y la colonia, lo urbano y lo rural, lo central y lo periférico, la escritura y la oralidad, que son algunos de los elementos que se articulan paralelamente a la emergencia de posiciones diferentes del sujeto. Bueno, me salteo los conceptos teóricos de los otros teóricos y paso a un análisis. En el libro primero de la primera parte de los comentarios reales, un capítulo importante, Protestación de autor sobre la historia, contiene un fallido de su autor, esto lo propongo yo, o una concesión que, entendemos, no quiso ofrecer. No creemos que haya sido un error del editor, pero en todo caso el párrafo comenta lo siguiente, y ahora, bueno, para hacer un poco más visual, no aburrir, podría compartir pantalla, ¿de acuerdo? Compartir. Bien, voy a leer algunos de estas palabras. Los condiscípulos, tomando de veras, dio cuenta de mi intención, y eso quería escribir sucesos de ella, sacaron de sus archivos las relaciones que tenían de sus historias, y me las enviaron, y así tuve la noticia de los hechos y conquistas de cada inca, que es la misma que los historiadores españoles tuvieron, sino que esta será más larga, como lo advertiremos en muchas partes de ella. Bueno, hay un sinsentido en las últimas líneas que leí. En la última proposición, entonces, la sintaxis obligada por el conector sino requiere un no, que está ausente en la edición de 1609. Para ser comprensible y tener lógica, la frase debería ser de esta manera. Tuve noticia de los hechos y conquistas de cada inca, que no es la misma que los historiadores españoles tuvieron, sino que esta será más larga. La disquisición o disputa importante que se juega aquí, pero en el subtexto de comentarios reales, consiste en distinguir, entonces, si el relato que organizará Inca Garcilaso, la historia, los comentarios reales, referirán a los mismos hechos que los historiadores españoles o a otra cosa totalmente distinta, es decir, otros personajes y hasta otra secuencialización del tiempo y otros puntos de vista. Voy a dejar de compartir. Propongo que aquí se ponen en juego las dos tendencias historiográficas y culturales opuestas, en conflictos, diría Cornejo Polar, que atraviesan a Garcilaso, la de la conciliación que procura el mestizo y la de la discriminación de esencias individualizadas y diferenciadas a las que tiende el migrante. Observamos que al inicio de cualquier párrafo como este, capítulo o libro, y quizás como una estrategia retórica, el Inca siempre concede al lector intenciones de conciliación y armonía. En el párrafo citado concede, esto que llamamos un discurso fallido, que las historias o los hechos serán los mismos que los que narraron los españoles. Luego pasa a exponer la herida, entonces, que divide y distingue a las culturas. Esta historia será más larga, aclara. El migrante necesita revertir los desmerecimientos asociados con el allá que dejó,
y recomponer un orgullo perdido en la cotidianidad, en este caso de España, al momento de la escritura. Finalmente, este tipo de dualismos constituyen una de las matrices de heterogeneidad que distinguen al propio texto de Garcilaso y que permitirían a lectores actuales como nosotros decodificarlo y abordarlo. No solamente esto, el párrafo fallido evidencia lo que llamo provisoriamente las trampas de lectura que comentarios tiende al lector, y que consisten en afirmaciones ambivalentes que ofrecen posibilidades lectoras inesperadas. Mientras que el estilo de y el modelo historiográfico de Garcilaso adscriben a los criterios del humanismo renacentista europeo, tal como demostró Margarita Zamora, los detalles de su escritura tienen la impronta de los engaños barrocos. Y Garcilaso juega con estos recursos de su época en el contexto español. Por otra parte, si vivió en estos años en que estaba escribiendo en la ciudad española de Córdoba, ya hacía allí casi 100 años que su mezquita, la de Córdoba, había sido reformada y transformada en templo de culto católico en su fachada, pero conservaba la arquitectura andalusí en su interior. Ciertas zonas de los comentarios reales de Garcilaso funcionan de la misma manera, abren puertas a la interpretación y a la conservación. Su autor escribió una historia más larga de lo ya larga que era, y su superficie expone diversas facetas, algunas engañosas y otras de sentidos inesperados que podrían seguir siendo interpretados. A ver, voy a otra vez, pero no marear a nadie. Quizá por aquí. Leo a Inca Garcilaso. En todo lo que de esta república, antes destruida que conocida, dijere, será, contando llanamente lo que en su antigüedad tuvo de su idolatría, ritos, sacrificios y ceremonias, y en su gobierno leyes y costumbres en paz y en guerra, sin comparar cosa alguna de estas a otras semejantes que en las historias divinas y humanas se hallan, ni al gobierno de nuestros tiempos, porque toda comparación es odiosa. Quizás, bueno, me perdí de todos modos. Aquí. Inca Garcilaso, como habíamos descrito antes, primero concede al lector la interpretación oficial que de la lectura de los incas solían darle, es decir, su idolatría, ritos y sacrificios, para luego yuxtaponer en la misma enumeración y en apariencia sintáctica sin quiebres, una oposición, una diferencia y hasta una resistencia a aquella aculturación impuesta, que es, cito, y ceremonias, y en su gobierno leyes y costumbres en paz y en guerra. Esta antítesis velada, además, se ve reforzada por algo importante, la afirmación de que las historias no pueden compararse, y mucho menos, señala Inca Garcilaso, los gobiernos del pasado con la forma de gobierno del presente, porque todas las comparaciones son odiosas. Si por un lado accede a las suturas dolorosas, tal como las entendió Cornejo Polar en su mentado ensayo Escribir en el aire, obligado por su condición de mestizo y por el destino de mestizaje al que el Perú ya se encontraba obligado, por el otro, Inca Garcilaso resiste a la homogeneidad y a la homogenización colonial, afirmando esencias individualizadas y diferenciadas. Otro análisis. Entre las pugnas, avances y retrocesos de Inca Garcilaso por armonizar las culturas y ofrecer una intercomprensión entre una y otra, interviene el importante tema de la traducción lingüística y cultural en sentido amplio. En muchas ocasiones el texto entiende la traducción como intercambio de un término por otro, o más aún como tráfico de palabras entre mundos diversos. Por esto se refiere a la actividad de la traducción con el término trocar. Y la polivalencia de esta palabra lo lleva incluso a equiparar metafóricamente traducción y trueque económico. De esta manera, Inca Garcilaso se piensa como un trocador, si es que existe la palabra, es decir, aquel que rápidamente está dispuesto al trueque. Es decir, es aquel que para el discurso colonial suele estar asociado rápidamente con el salvaje noble, que frente
por ejemplo, que es donde aparece por primera vez, el salvaje noble indiano, frente a Cristóbal Colón, ofrece en trueque y a cambio de cosas sin ningún valor, como espejitos de colores, por ejemplo, todo lo poco que tiene, alimentos, animales, todo su oro, a los visitantes, y que carece de instituciones y de religión, además de armas, vestimenta y arquitectura compleja. Este es el salvaje noble y el trocador, además. De hecho, en numerosas ocasiones Garcilaso señala y enumera las faltas o carencias de los indios del Perú, sobre todo en relación con la religión, por ejemplo, en cuestiones de la liturgia cristiana, y con la lengua. Disculpen, página 15. Vuelvo a compartir pantalla. Perdón, ya sé que estamos urgidos. Las advertencias son una parte muy importante de comentarios reales. Bueno, dejo ahí. Cito a Garcilaso. También es de advertir que en aquella lengua general del Cosco faltan las letras siguientes, B, D, F, G, J. L es sencilla, no la hay, sino L duplicada. Y al contrario, no hay pronunciación de R duplicada en principio de parte ni en medio de la dicción, sino que siempre se ha de pronunciar sencilla. Tampoco hay X, de manera que del todo faltan 6 letras del ABC español o castellano. Y podremos decir que faltan 8 con la L sencilla y la R duplicada. Las advertencias acerca de la lengua general de los indios del Perú, que es esta parte de comentarios reales, al inicio de comentarios reales son casi un tratado referido a la lengua quechua, cierto, a Zamora, perdón, suerte de mini ensayo sobre las peculiaridades gramaticales y fonéticas del quechua, que le otorgan estatus y la caracterizan como lengua galana ante el lector europeo. Pero también refieren a la cuestión de la traducción, y específicamente en situación colonial. Cito, lo que más me interesa, las últimas palabras del apartado, porque vienen muy al caso, aunque en apariencia parezcan aclaraciones agregadas aleatoriamente acerca de la cultura peruana en un ensayo específico acerca de la lengua. Era perdón, esta era la cita que voy a citar ahora. Vanina, quedan 3 minutos. Sí, muy bien. Asimismo, de advertir que en mis tiempos, que fueron hasta el año de 1560, ni 20 años después, no hubo en mi tierra moneda labrada. En lugar de ella, se entendían los españoles el comprar y vender, pasando plata y el oro por marcos y onzas. Salteo. Cada peso de plata o de oro reducido a buena ley valía 450 maravedís. De manera que, reducidos los pesos a ducados de Castilla, cada 5 pesos son 6 ducados. Salteo. Al trocar del oro por la plata, daban su interés de tanto por ciento. También había interés al trocar la plata ensayada por la plata que llaman corriente, que era la por el ensayar. El párrafo es muy críptico si lo abordamos como reflexión acerca del lenguaje y de la traducción, pero por cierto muy revelador. Comienza, como suele, observando una carencia de los incas. No hubo en mi tierra moneda labrada, para a continuación reflexionar acerca de los intercambios de valores, y en esto también se cuentan los valores lingüísticos. Los valores peruanos, es evidente, valían menos que los españoles o castellanos, son reducidos. Pero así también hay interés en el trueque como hay interés en las traducciones. Este comentario al inicio de tu texto andino sobre el trueque de los metales que servían como moneda de intercambio en los confines del imperio parece ser una aclaración aleatoria. Sin embargo, es una advertencia acerca de las implicaciones de los equívocos en las traducciones lingüísticas, culturales, históricas, sociales, económicas, etcétera, en situación colonial, y revela los posicionamientos sutiles del mestizo y del migrante Garcilaso. En la pretensión de trocar el oro, símbolo de la mayor motivación del avance imperial, con la plata andina, anzuelo de la historia del colonialismo específico en los Andes, siempre interferirá
el interés. Esto es el provecho, así como el lucro y la ganancia. Por esto, además de contener una teoría subyacente de la traducción, estas advertencias son también una reflexión acerca de la diferencia colonial y el interés político manifiesto en la superficie del texto. Ya termino. En este sentido, también es interesante otra reflexión aparecida en comentarios que afirma, cito: las palabras de los indios del Perú eran pocas y muy concertadas y corrientes, porque no se trocasen y por ser muchas, no se olvidasen. Garcilaso parece decir que sí, por un lado el indio del Perú carece o tiene menos, por el otro aquello que tiene es esencial y no puede ser trocado, traducido o cambiado, y permanecerá a pesar de la colonización, de la imposición y del olvido al que obliga la negación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a terminar entonces la mesa con mi exposición. Yo soy Juan Díaz Paz. Voy a ver, denme un segundo, por favor. Denme un segundito, tengo que resolver acá una situación de ruido excesivo. Bueno, ahora sí. Tengo unos vecinos que tienen una murga, y bueno, están transmitiendo sin saberlo a distintas partes de este planeta. Bueno, yo voy a hablar sobre, a ver, voy a compartir acá. Bien. Yo voy a hablar sobre la escritura en el Gran Chaco argentino. Vamos a tratar de observar, digamos, cómo se representan, ¿sí? Los propios indígenas, sus autorías, y también cómo bien, cómo se produce, digamos, algo que Cornejo Polar llama el salto sobre la letra, que implicaba, digamos, olvidar de alguna forma las bases orales, ¿sí?, de los pueblos, y lo que Espino Relucé va a llamar el asalto a la letra, es decir, algo así como una expropiación, digamos, de esta tecnología de la escritura, ¿sí? Lo que intento ver es, en este caso, el impacto sobre la materialidad discursiva de figuraciones de continuidad entre lo ancestral y lo contemporáneo, en aras de construir lo que podemos pensar como una futuridad, ¿sí?, alterna para la existencia humana. Bien, voy a pasar textos, ¿sí? Vamos a ir viendo esas cuestiones en textos. Bien, hay un libro que se llama Nuestra naturaleza verde sostenida, que salió este año, es la Watsancheyaj, y tiene un subtítulo que se llama Palabra Viva Gucci, o Clamet Ilañí. Dice: agárrense de las manos muy fuerte y aférrense al espíritu del monte, así tenemos que ser como los animales que juntos cantan, y así pasarán los problemas, ¿sí? De alguna forma, digamos, vamos a ir transitando ¿sí? Vamos a comenzar acá en este canto anclado, por supuesto, en el cuerpo, y vamos a terminar en el cuerpo si es que nos permite el tiempo, ¿sí?
Otro libro, yo me dedico a la literatura indígena del Chaco argentino, ¿sí? Solamente a partir, digamos, de un proceso que se llama reemergencia, a partir de la década del 90, ¿sí? Del siglo XX. Así que todos los textos son relativamente recientes, ¿sí? Hay otro libro de Fidelina Díaz que también se presentó en el 2021, se llama Samsantés, Nuestras Palabras, y el subtítulo es La lengua de los del viento del norte, ¿sí? Se trata de un alfabeto unificado de dos parcialidades del pueblo samiquié, que también es conocido como chorote, ¿sí? Que está destinado a facilitar la alfabetización. Allí Fidelina Díaz dice: gracias por no haberme dejado sola, juntos pudimos lograr este gran sueño. Bueno, lo que me interesa acá es esto de, podemos demostrar, dice, con gratitud nuestro anhelo por incorporarnos ante la gran sociedad y que nuestra lengua sea conocida mediante su escritura, ¿sí? Es decir, la, la escritura tiene una función, digamos, eh, de revitalizar la lengua, ¿sí? Hay una anécdota también de otro escritor wichí, Laureano Segovia. Dice que en 1995, dice, cuando promediaba su vida, se propuso escribir para que su pueblo tuviera algo con qué probar su preexistencia en el territorio disputado por criollos, ¿sí? Años antes de su muerte pudo decir: ahora los wichí tienen libro. Es, de alguna forma, Laureano Segovia, un fundador, ¿sí? De una tradición de escritura que no sea escritura bíblica, ¿sí? Traducción bíblica, ¿sí? En lengua wichí, ¿sí? Es un traductor, digamos, de alguna forma. Entonces preserva y transforma, ¿sí? Una escritura que al mismo tiempo es territorializante, ¿sí? Eso lo podemos ver, por ejemplo, también en, a ver acá, a ver acá, Rodrigo Montañi, ¿sí? Rodrigo Montañi y Gerardo Juárez escriben, yo les muestro. Bien, Rodrigo Montañi escribe un libro que se llama Los días del pasado, ¿sí? Sostienen lo siguiente. Dice: en las historias que aquí reunimos, la acción de dar nombre a los lugares, el espacio, es casi tan importante como el tiempo, el relato cronológico de los acontecimientos, ¿sí? Es decir, esta escritura territorializante. Entonces, ¿para qué escriben también? Para territorializar, ¿sí? De alguna forma podemos decir también que los resultados de esa, o una forma, digamos, de traducir, ¿sí? La cultura y de traducir sus oralidades es no solo la escritura alfabética, sino también la escritura de mapas, ¿sí? Acá vemos un mapa, ¿no? Donde de nuevo, ¿sí? La escritura se aparece como territorializante, ¿sí? Después acá la cuestión también, por supuesto, de ingresar, ¿sí? A prácticas discursivas, que son prácticas discursivas hegemónicas, como la historia, pero para ofrecer no solo otra versión, sino muchas veces también para impugnar, ¿sí? Para impugnar el relato oficial, ¿sí? En este caso se construye una genealogía, ¿sí? Una genealogía, y se constata, digamos, acá toda esa gente dejó descendientes que aún viven, es decir, para dar cuenta nuevamente de la preexistencia, ¿sí? Puesto que en esa escritura también está dando cuenta de luchas, ¿sí? Que tienen que ver con el territorio. Bien.
Luego, veamos acá, la cuestión esta que decía hace un momento de la historia, ¿sí? Página 10. Veamos. Bien. En la página 10, en la parte de agradecimientos, dice lo siguiente. Dice, agradecemos especialmente a Siboney Jailí Zamora Araí el hermoso diseño de tapa con el cual interpreta cabalmente lo que pensamos. Estamos emergiendo del mundo del silencio al mundo de las palabras. Y luego va a hablar de formas, digamos, también de escritura, ¿sí? Aleco Zamora, que es un poeta chaqueño, poeta del pueblo huichí, por la lectura atenta y las recomendaciones que hizo al manuscrito desde su conocimiento profundo de nuestra cultura y desde una posición de cuidado de nuestra identidad indígena, ¿sí? Es decir, se trata de alguna forma, no vamos a usar el término, pero podríamos pensarlo, digamos, como indígenas letrados, digamos, ¿no? Como, así como se produce, digamos, cierta continuidad entre lo ancestral y lo contemporáneo, también entre, ¿sí? La oralidad y, ¿sí? La escritura, ¿no? Dice, ¿de quién es este libro? Dice, ¿sí? Se pregunta, ¿quiénes son los autores de este texto? ¿A quiénes les pertenece? A los ancianos y las ancianas que transmitieron los relatos. Se refiere a la masacre de Napalpí, a los muertos el 19 de julio y los días subsiguientes, a los jóvenes que escucharon y escribieron los testimonios de los ancianos, o acaso a doña Melitón Enrique, esa mujer de 107 años que sobrevivió a la masacre y sigue dando testimonio de ella, al pueblo Pom y al pueblo Mocoit entendemos que pertenece, y esos pueblos la buscan en la memoria de sus ancianos, que son los libros. Fíjense la metáfora, los ancianos son los libros que ellos tienen que cuidar, al decir de Otorina Zamora, líder huichí de la provincia de Salta. ¿Sí? Fíjense entonces, recuerden que Melitón Enrique, de 107 años, ¿sí? Uno de los libros que hay que cuidar. ¿Sí? Luego, Leco Zamora de nuevo, vamos hasta acá, Leco Zamora, ¿sí? Tiene un texto, ¿sí? Que leyó en la apertura del Plan Provincial de Lectura, ¿sí? Del Ministerio de Cultura de la provincia del Chaco, ¿sí? Y dice lo siguiente, fíjense, reitera la idea, digamos, ¿no? Dice, ellos, los sabios, ¿sí? Leen nuestros rostros y nuestros espíritus, y también son nuestros libros, ¿sí? También son nuestros libros. Fíjense cómo la metáfora, digamos, de la escritura se ha trasladado también a la naturaleza. La lectura es esencial en la vida de cada ser humano, dice. Para el ser humano hay dos libros, el libro de la naturaleza y el libro de la revelación del gran espíritu, ¿sí? Nuestros pueblos indígenas fueron sabios por excelencia en la lectura de la naturaleza. Finalmente dice, en Wichí, leer se dice Yag Yen, que quiere decir mirar profundo. Viene de la palabra Yag Gené, advertir, prevenir, avisar o instruir, hacer hablar. Su raíz es Yag Yin, ver, mirar, observar. Según como se pronuncie, significa mirar con cuidado y prevención. Así, cuando nosotros despedimos a alguien que transita, que se va, le decimos Yag Yin Anayih, mira tu camino, lee la vida. Y finaliza el texto diciendo, quizás ahora podemos agregar, lee libros, ¿sí? Y luego le escribe este poema a Melitón Enrique, ¿no? Eso que habían dicho era uno de los libros que había que cuidar, ¿no? Uno de los sobrevivientes de la masacre en Napalpí. Esto se lo lee el día de su cumpleaños. Bueno, no voy a leer esta parte, no sé, Juan, esto está en Juan. Enséñanos a compartir el fuego de nuestro hogar, enséñanos a entonar las melodías de la alegría, enséñanos a danzar abrazados el uno con los otros, enséñanos a reunir la leña para el gran fuego, para que reunidos a su alrededor escuchemos las verdaderas historias y quememos nuestros ojos para obtener una nueva visión, ¿sí? Esta idea de
la reunión, digamos, ¿no? ¿Para qué es la escritura? Es también una forma, digamos, de construir, ¿sí?, la comunidad desde otras coordenadas, digamos, ¿sí? Y ahora vamos a ver este libro que dice Otonina Zamora, que es de lo que hay que cuidar, ¿no? Eso es lo que me interesa. Dice, fíjense, murieron todas nuestras abuelas que se van a enfrentar a las armas de fuego. Iban cayendo las ancianas que estaban cantando, ¿sí? Es decir, cómo, de nuevo, digamos, ¿no? Cómo se anuda y se tensa en esa metáfora, ¿sí? La cuestión de, ahí está, la cuestión, digamos, de la oralidad, la escritura, ¿sí?, la memoria, lo ancestral, ¿sí?, el genocidio fundante y estructurante de la nación argentina, ¿no? Y, sin embargo, este video y hecho por la Fundación Apalpí, ¿sí?, se denomina La alegría de sobrevivir, ¿no? Se llama La alegría de sobrevivir. Fíjense, entonces, esta cuestión, digamos, de la vitalidad ante la catástrofe, ¿no?, ante el horror, ¿no?, donde había muerte, los pueblos indígenas, ¿sí?, construyen y ofrecen una alternativa que es una alternativa de belleza. Y esa belleza es también un proyecto político, ¿sí?, de una construcción alterna de otra existencia para el mundo, una existencia que se opone al extractivismo, se opone a los cercos, se opone, ¿sí?, a la desidia y al olvido del Estado, el Estado etnocida, ¿no?, argentino. Bueno, muchas gracias. Bien, hasta acá hemos llegado. Tenemos que abandonar la sala, como quien dice, porque va a venir la reunión, perdón, las conferencias de Elvira Espejo, ¿sí? Las conferencias de Elvira Espejo y de, ya les digo, y de Ladislao Landa, ¿sí? Así que bueno, ha sido un placer, hemos tenido que ir volando, así que bueno, muchas gracias por la atención, muchas gracias por participar, y ahora para otra oportunidad el diálogo, así que bueno, nos veremos, no sé, creo que tenemos que salir, ¿sí es? Pamela. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Despejar la sala. Bueno, gracias, chao. Chao, hasta luego. Chao.